Con esto se va a enamorar. Bueno, pues mi gente linda de Qué Rico Recetas, ¿cómo están? Arranquemos con la estrella de la receta, el mango. Vamos a usar uno grande y madurito, pero que todavía esté firme porque la idea es que no se nos haga puré. El mango es pura vitamina C, buenísimo para subir las defensas y también tiene fibra para que la digestión nos funcione como un relojito. Lo vamos a pelar con cuidado, lo cortamos en tajadas y luego en cubos medianos, que se dejan bonitos en la ensalada. Te sugiero que te suscribas al canal, que aquí hay puro sabor del bueno. Subimos recetas todos los días, fáciles y con ingredientes que uno consigue en cualquier tienda. También hay opciones saludables, sin azúcar y para los que cuidan su salud. Aquí cocinamos como en la casa, con cariño y sin afán. Ahora vamos con el pepino europeo. Este es larguito, de cáscara delgada y pocas semillas. Tiene un sabor suave y refrescante y lo mejor es que es altísimo en agua, ideal para hidratarnos. Lo lavamos bien y si quiere puede dejarle la cáscara porque ahí está buena parte de los nutrientes. Lo cortamos en rodajas y luego en medias lunas o cubitos, como le guste más. No te preocupes por anotar toda la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Ahora vamos con el cilantro fresco, que es ese ingrediente que o lo ama o lo odia. Pero aquí le digo, en esta ensalada queda espectacular. Lo lavamos bien, lo escurrimos y lo picamos chiquitico, para que se reparta por toda la ensalada y no se nos quede todo en un solo bocado. Vea pues que aquí viene el toque picantico y dulzón de la cebolla de huevo roja. Vamos a usar media cebolla nada más, porque el sabor es fuerte. La cebolla es buenísima para la circulación y también tiene propiedades antioxidantes. La pelamos, la cortamos muy finamente y si usted de los que no le gusta el sabor tan fuerte, la puede dejar un par de minutos en agua fría con limón para suavizarla. El pimiento verde no puede faltar, ¿cierto? Porque le da un sabor especial, fresco y un color hermoso a la ensalada. Lo lavamos bien, le quitamos las semillas y lo cortamos en tiritas finas o en cubitos, como más le guste. Vamos a armar esta belleza. En un vasón grande ponemos el mango, el pepino, la cebolla roja, el cilantro y el pimiento verde. Para finalizar, como aderezo agregamos el jugo de un limón, 2 cucharadas de vinagre de manzana, 2 cucharadas de aceite de oliva, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Finalmente, revolvemos con cuidado para que cada pedazo se cubra bien y los sabores se abracen. Vea pues, si todavía estás aquí es porque esta receta te encantó. Déjame en los comentarios tu ensaladita o un corazón, que eso me alegra el día. Y va, pues ya tenemos una ensalada que es la gloria. Dulce, ácida, fresca y crocante. Ideal para un día caluroso o para acompañar un plato más fuerte. Esto lo puedes servir con un pescadito frito, con pollo a la plancha o con carne asada. Prepara la ensalada perfecta en pocos minutos. Bueno pues, mi gente querida de Qué Rico Recetas, lo primero que vamos a tener en cuenta es el protagonista de esta receta. Un mango grande, bien madurito, pero que todavía tenga ese puntico firme para que no se nos vuelva puré. El mango, además de delicioso, es un tesoro para la salud, lleno de vitamina C para nuestras defensas, vitamina A para la vista y fibra para que todo funcione bien por dentro. Lo pelamos con cuidado, quitándole toda la cáscara y lo cortamos en bastones medianos, así que se vean bonitos en la ensalada y no se nos desbarate al mezclar. Oiga, si le gustan las recetas caseras y hechas con cariño, este canal es para vos. Te invito a que te suscribas y te quedes, que todos los días hay ideas nuevas y muy sabrosas. Pensamos en todos, los que cuidan la salud, los que no pueden comer azúcar y los que solo quieren comer rico. Bienvenido siempre. Ahora vamos con el pimiento rojo, que aquí le va a dar un color que parece pintado con acuarela, de esos que uno mira y ya siente que la comida está viva. Vamos a usar la mitad, la lavamos bien, le quitamos las semillas y esas venitas blancas que tiene por dentro y la cortamos en tiritas finitas o en cubitos como más le guste. Seguimos con el pepino. Este nos va a aportar frescura y crocancia, así que es un ingrediente clave.
Lo lavamos, lo cortamos en 3 o 4 partes, luego lo cortamos en láminas delgadas y posteriormente lo cortamos en bastones delgados. El pepino es hidratante, ligero y perfecto para refrescar el cuerpo, sobre todo si estamos en esos días calurosos que nos hacen querer comer algo fresquito. La cebolla de huevo roja es otro ingrediente que no puede faltar aquí, porque nos da aroma, un toque de picor suave y visualmente hace que la ensalada se vea más sofisticada. Vamos a usar media, la pelamos, la cortamos en plumas muy finitas y si quiere suavizar ese sabor fuerte, la puede dejar unos minuticos en agua fría con una pizca de sal. La cebolla morada es rica en antioxidantes y ayuda a la circulación, así que además de sabor, nos da salud. El cilantro fresco es la joya aromática de esta ensalada. Vamos a usar un cuarto de manejo, lo lavamos bien, lo secamos un poco y lo picamos finito, sin pasarnos para que no se convierta en una pasta. El cilantro es digestivo, refrescante y le da ese toque casero que tanto nos gusta. Con todo listo, vamos a armar la ensalada. En un recipiente grande ponemos el mango, el pepino, el pimiento rojo, la cebolla roja y el cilantro fresco. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello agregamos el jugo de 1 o 2 limones, 2 cucharadas de vinagre balsámico, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Mezclamos bien hasta que el aderezo esté emulsionado, o sea que se vea cremosito y homogéneo. Vertemos del aderezo por encima y mezclamos con suavidad para que el mango no se maltrate y cada trozo quede bien impregnado. Y ahí la tiene pues, una ensalada tropical, colorida, fresca, llena de nutrientes. Esto lo puede servir como acompañante de un pescado a la plancha, un pollo asado, unas brochetas o incluso como entrada ligera para un almuerzo especial. Si llegas hasta el final es porque esta receta te gustó, así que déjame tu emoji de ensalada o un corazón para saber que estuviste aquí conmigo. Así que hágale pues, anímese a prepararla, que con ingredientes tan sencillos y frescos uno no tiene excusa. No olvide que aquí en Qué Rico Recetas nos encanta leer sus comentarios, así que déjeme el suyo. Regáleme un me gusta si disfrutó la receta, compártala con sus amigos, con su familia, con quien usted crea que merece comer algo rico y saludable y suscríbase para que no se pierda ninguna de nuestras preparaciones. La ensalada más fácil y deliciosa del mundo, en 10 minutos. Bueno, pues vea, hoy le tengo una receta bien sabrosa. Entonces, arranquemos. Vamos a necesitar un mango grande y maduro. De esos que uno apenas los ve, ya se imagina el dulzor y el juguito que tienen. El mango, vea, es una fruta buenísima, no solo por lo rico, sino porque está llenito de vitaminas, ayuda a la digestión y hasta le da energía para seguir con el día. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pelarlo. Con cuidadito, hágale pues. Retire toda la cáscara y después lo va a partir en bastones pequeños, no muy grandes para que sea fácil de comer, pero tampoco tan pequeños que se pierda la gracia. Cuando ya lo tenga picadito, lo reservamos en un recipiente bonito, porque recuerde que también comemos con los ojos, ¿cierto? Me encantaría que te quedaras por aquí suscribiéndote al canal. Cada día subimos recetas como para preparar en la casa con calma y sabor. Hay ideas para todos los gustos, muchas sin azúcar y otras bien caseritas. Aquí cocinamos como en la finca, con amor y alegría. Ahora vamos con el pimentico verde. El pimiento es muy bueno porque le da un toquecito fresco y un contraste con el dulce del mango que a mí me encanta. Además, tiene un montón de vitamina C, es antioxidante y hasta ayuda para subir las defensas. Entonces, lo lavamos bien, le quitamos las semillitas de adentro y lo cortamos en tiritas finitas o en cuadritos pequeños, como a usted más le guste. La idea es que no quede demasiado grande para que no opaque el sabor del mango, sino que le dé ese toquecito crujiente. Después viene la cebollita blanca, esa que usamos para tantas recetas en la casa. Yo siempre digo que la cebolla es la base de la cocina, porque le da sabor a todo. Y ve, además de eso, también es buena para la circulación, para limpiar el cuerpo y hasta para reforzar las defensas. Entonces lo que vamos a hacer es pelar media cebolla de huevo blanca y la cortamos en julianas bien delgaditas. Si a usted no le gusta tan fuerte, la puede dejar en agüita con un poquito de sal y limón unos minutos. Eso le quita lo fuertecito y queda más suave al paladar. Para ir finalizando en una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia, combinamos todos los ingredientes. Por lo tanto, agregamos el mango, el pimiento verde y la cebolla blanca. Como aderezo agregamos el jugo de un limón,
una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Revuelva bien con una cucharita de madera con cariño, pues, para que todo se mezcle y quede uniforme. Vea, y ya con esto tenemos una ensalada fresquita, colorida y muy nutritiva. Ahora, hágame el favor y se imagina esta ensaladita acompañando un pescadito asado o un pollito a la plancha o hasta sola con unas tostadas crocantes. Queda espectacular de cualquier forma. Y bueno, pues yo espero que se anime a prepararla, que la disfrute y que la comparta con la familia, porque estas recetas se disfrutan más cuando uno las hace con cariño y las sirve en la mesa para todos. Preparando la ensalada de mango más sabrosa con solo 8 ingredientes. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro mango. Yo estoy usando un mango grande, bien madurito, de esos que al tocarlos se sienten suaves y desprenden un aroma dulce delicioso. El mango es una fruta maravillosa, no solo por su sabor tropical que le da un toque único a nuestras ensaladas, sino también porque es rico en vitamina C, antioxidantes y fibra, lo cual nos ayuda con la digestión y a fortalecer nuestro sistema inmune. Vamos a pelarlo con mucho cuidado, luego lo vamos a cortar en rodajas y posteriormente lo cortamos en cubos medianos. No muy pequeños para que al comerlo se sienta esa textura jugosa tan rica que tiene el mango maduro. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Seguimos con la cebolla roja. Vamos a usar solo la mitad. Esta cebolla tiene un sabor más suave y dulce que otras variedades y además le va a aportar un color precioso a nuestra ensalada. La cortamos en cubos muy pequeños o muy finamente. Si no te gusta mucho el sabor fuerte de la cebolla cruda, puedes ponerla en un recipiente con agua fría y un chorrito de limón por unos 5 minutos mientras continuamos con los otros ingredientes. Esto ayuda a suavizar el sabor y a hacerla más digestiva. Ahora vamos con el pimiento verde. Solo vamos a usar la mitad. Lo lavamos muy bien, retiramos las semillas y lo cortamos también en cubos muy pequeños. El pimiento, además de aportar un toque crujiente y un sabor ligeramente picante, pero fresco, es una excelente fuente de vitamina A y C, así que también estamos cuidando nuestro cuerpo mientras disfrutamos de un plato delicioso. Si quieres saber cuáles son los ingredientes para esta receta, solo tienes que ir a la descripción del video. Ahí tienes toda la información clara y detallada para que puedas preparar este plato sin problemas. En un bowl grande vamos a mezclar el mango, la cebolla roja y el pimiento verde. Para finalizar, como aderezo agregamos el jugo de un limón, una cucharada de vinagre blanco, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y así de fácil ya tenemos lista una ensalada deliciosa, llena de color, frescura y sabor. Esta ensalada es ideal para acompañar un plato de arroz con pollo, un filete de pescado al horno o incluso para servir como entrada antes del plato fuerte.